Voy a agregar unos videos complementarios al tema de campo eléctrico porque vi que a lo mejor tiene algunas dificultades sobre el tema de conductores. Así que esto pertenece a la clase 4 del campo eléctrico, pero para que quede bien claro cuál es el comportamiento de los conductores en un campo eléctrico. Supongo que tengo un campo eléctrico en todo este espacio. De repente introduzco un conductor. Esto que está acá es un conductor, un bloque conductor. ¿Qué pasa? Bueno, supongamos que el campo eléctrico sigue estando dentro del conductor, como nada. Lo pongo y no parece nada. ¿Qué va a ocurrir? Sabemos que los conductores, eso lo expliqué en su momento, digamos, tienen lo que se llaman cargas libres, o sea, que son fácilmente movibles por una pequeña fuerza. Las cargas libres son electrones, eso lo descubrió Hall hacia 1870, antes no se sabía, se pensaba que las cargas libres podían ser positivas o negativas, luego Hall demostró que únicamente las cargas libres son negativas. Hoy, con la teoría moderna, a través del descubrimiento del electrón y la física cuántica, etcétera, etcétera, sabemos que los que se mueven son únicamente los electrones. Los electrones que tienen libre. Un metal, saben ustedes, los últimos electrones, la última capa, que se llama capa de conducción justamente, están muy flojos con respecto al núcleo. Por un tema, bueno, de física cuántica, ¿no? El átomo quiere parecerse más al gas raro que tiene más cerca, entonces esos electrones están flojos, tienen poca energía de ligazón, digamos, o de ligadura, entonces con una pequeña fuerza son fácilmente movibles. Bueno, fíjense qué pasa entonces. Si yo tengo muchos electrones libres, que están, por supuesto, en una nube, están en cualquier lado, cerca de su átomo, y aparece un campo eléctrico sobre el electrón, ¿qué va a aparecer? Como el electrón tiene carga negativa, va a aparecer una fuerza en el sentido contrario al campo, ¿no? Siempre aplicando la fórmula, ya saben ustedes, la fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo, ¿no? Entonces, tienen igual sentido si la carga es positiva y tienen distintos sentidos si la carga es negativa. En este caso, como la carga es negativa, la fuerza es para allá. Entonces el electrón se dirige hacia esa cara. Lógicamente, va a dejar un átomo ionizado. Pero ¿qué va a pasar? Todos los electrones van a tratar de moverse para allá. Es como, digamos, si yo pensara que arranco un electrón de acá, lo voy llevando, distintos saltos. Este viene a este átomo, este sale a otro, a otro, a otro. Y en definitiva, parecería que hubiera todo un corrimiento de cargas negativas desde esta cara hasta esta. Entonces va a haber un exceso de cargas negativas en esta cara. ¿Sí? Perdón, negativa. Y un exceso, por el contrario, de cargas positivas del otro lado. Siempre el conductor, ¿cómo sigue siendo? Era inicialmente neutro, sigue siendo neutro. La cantidad de cargas negativas es igual a la cantidad de cargas positivas. ¿Esto hasta cuándo ocurre? Si esto es así, fíjense ustedes qué va a ocurrir. Que al haber una carga negativa acá y una positiva acá, se genera un campo contrario. ¿No es así? Este sería el campo dentro del conductor. ¿Por qué? Saben que al nivel de campo salen las cargas positivas y van a las cargas negativas. Entonces, los electrones se siguen moviendo, pero ¿hasta cuándo? ¿Qué va a ocurrir? El campo adentro va a ir disminuyendo. ¿Por qué va disminuyendo? Porque al campo original se le opone este campo que se crea dentro del conductor. ¿Y hasta cuándo sigue este movimiento? Sigue hasta que el campo se anula. Cuando el campo se anula, o sea que este campo es igual a este, el campo externo es igual al campo del conductor inverso, el campo resultante es cero. Al ser cero, la fuerza que va a pasar se va a anular. Y entonces queda en reposo el sistema. Ya no va a haber más cargas que se muevan, obviamente, ¿no? Entonces el sistema queda en equilibrio. Ese fenómeno es transitorio, por supuesto, nosotros no lo estudiamos. Estamos, recuerden ustedes, en electrostática, por lo tanto. Metemos un conductor, lo que sucede es esto, muy rápidamente, y al final, ¿qué va a pasar? Que va a quedar cargas negativas de esta cara y cargas positivas de esta. Y fíjense ustedes lo que ocurre entonces. ¿Cómo puedo analizarlo después? Tengo mi conductor, las líneas de campo eléctrico que van a hacer. Van a morir en una carga negativa y van a nacer después en una carga positiva. Entonces el campo eléctrico continúa después del conductor como si nada, como si no hubiera estado este conductor. ¿Sí? Vienen las cargas, las líneas, perdón, mueren aquí y luego nacen aquí. Aquí dentro del campo va a ser cero, ¿sí? Pero fuera del conductor del otro lado va a suceder como si no pusiera nada. Fíjense ustedes, esto por supuesto está suponiendo que el conductor no va a afectar al campo eléctrico. Es una suposición. ¿Sí? Porque si yo pongo un conductor y acá hay cargas muy cerca, las pueden afectar y el campo eléctrico puede cambiar. Pero estoy suponiendo acá que este campo es constante y yo pongo un conductor muy pequeño respecto a las cargas que están, entonces se produce este fenómeno. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que decimos? Es que dentro del conductor ideal, las cargas, estas que se llaman inducidas, son tales que hacen que el campo total dentro de un conductor sea igual a cero.
¿Ok? Para que no haya cargas que se muevan. Eso ocurre en todos los conductores. ¿Ok? Bien, les voy a dar otro ejemplo, aunque está en el libro bien explicado, el ejemplo 22.7, pero voy a repasarlo yo para que no quede ninguna duda. Es un ejemplo este donde tengo una lámina es de espesor despreciable totalmente, que está cargada con una densidad superficial sigma, una lámina infinita. ¿Ok? Ya sabemos por simetría que el campo entonces tiene que ser perpendicular a ella. Sabemos por simetría porque para una carga que está abajo va a tender su especular para arriba, entonces las componentes verticales se van a anular y lo mismo pasa con las componentes en el sentido hacia afuera del pizarrón y hacia dentro del pizarrón. Solamente van a quedar componentes en este sentido y en el sentido. Las líneas se generan entonces en las cargas positivas, tanto para un lado como para el otro de la lámina. ¿Ok? ¿Cómo analizamos el problema? Utilizamos una superficie de Gauss imaginaria, en el libro es un cilindro, acá utilicé un cubo o un paralelepípedo, es lo mismo. Fíjense ustedes, bueno, en este caso tiene 6 caras, tengo la cara de este lado, la cara de este que llamé 1 y 2, y después 4 caras que son las que están, la de frente de ustedes, la de atrás del pizarrón, la de arriba y la de abajo. Aplico la ley de Gauss, estamos repasando siempre lo mismo, para que quede bien claro, y ¿qué voy a tener solamente? ¿Flujo dónde? Solamente en la cara 1 y en la cara 2, por eso puse 1 y 2. En la cara esta de arriba no va a haber flujo, ¿por qué? Porque el campo es tangente, imagínense así, si está la cara, ¿no? Esta es la cara, el campo es tangente, o normal al vector superficie, por lo tanto no hay flujo ni arriba ni abajo, ni delante ni de atrás, solamente tengo flujo en las caras 1 y 2, es lo que puse acá. Bueno, en ambos casos E y DA como son paralelos y mismo sentido, por lo tanto el coseno vale 1, el coseno del 0 grado vale 1, por lo tanto simplemente E por DA, E por A y E por A. Igual a sigma, fíjense, me olvidé acá una cosa, disculpen. Cuando ya hice esto, es sigma por A dividido epsilon 0. Entonces, queda E por A más E por A igual a la carga encerrada dividido epsilon 0. ¿La carga encerrada cuál es? Es la densidad multiplicada por el área que corta al paralelepípedo, que es igual al área marcada acá en rojo, ¿no es así? Así que esa misma área es. De ahí donde simplificamos el área, que es necesario que sea así, ya recuerdan ustedes, el campo no puede depender de la superficie de Gauss, obviamente. Y me queda entonces que el campo es sigma sobre 2 epsilon 0. ¿Ok? Bueno, este es un resultado entonces para una lámina, digamos, sería un plano ideal, digamos, ¿no? De espesor despreciable. ¿Ok? Es otra aplicación de la ley de Gauss. Vamos a ver ahora entonces qué pasa con una lámina gruesa, con un conductor grueso. Próximo video. Bueno, miren ahora entonces un tema que puede llevar a confusión. Si yo tengo ahora un conductor gordo, y lo cargo al conductor gordo, ¿dónde van a estar las cargas? Necesariamente tienen que estar en la superficie. ¿Por qué? Porque si hubiera una carga en el medio del conductor, ¿qué pasaría? Esta carga genera líneas de campo y habría campo dentro del conductor. Ya sabemos que dentro de un conductor no puede haber campo. La única manera que no haya campo dentro del conductor, ¿qué significa? Que no puede haber cargas netas dentro del conductor. Ni positivas ni negativas. Entonces, todas las cargas, en este caso lo cargué positivamente, hubiera sido lo mismo si lo cargo negativamente, todas las cargas van a estar sobre la superficie del conductor. Noten que es distinto al primer caso que yo mencioné. El primer caso que mencioné, ¿qué pasaba? El conductor era neutro, tenía cargas positivas de un lado y negativas del otro. Este es un caso de un conductor cargado. Ojo con esos detalles, porque a veces parece confuso. ¿Por qué? Porque uno no interpreta bien el problema. Repito, el primer problema que di es un conductor neutro, puesto en un campo eléctrico. Este es otro caso, es un conductor cargado. Tiene exceso de carga puesta especialmente por eso. El conductor es gordo, fíjense ustedes qué pasa si el conductor es gordo. Yo ahora pongo una superficie de Gauss, igual que la que hicimos al principio, pero ¿cuál es la diferencia con respecto a la lámina que era infinitamente delgada o de espesor despreciable? Ahora esto no tiene un espesor bastante gordo, ¿no? ¿Qué pasa en esto? Que el único flujo que va a haber es en esta cara. Fíjense que acá adentro no va a haber flujo. ¿Por qué? Porque está dentro del conductor. Si yo tomo esta superficie de Gauss, ¿qué va a pasar únicamente? Flujo en una cara, entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando planteo la ley de Gauss, me va a quedar solamente E por A en esta cara, igual a sigma por A sobre dividido epsilon 0. Simplifico los A y me queda que el campo es sigma sobre epsilon 0. Es el doble del que tenía antes. ¿Sí? ¿Cómo explico esto? Bueno, lo puedo explicar por superposición. Fíjense ustedes. Si yo tengo una lámina cargada, una lámina ahora, esta lámina, por lo que vimos en el video anterior, ¿qué campo genera? Sigma sobre 2 epsilon 0 de un lado y del otro. Tengo ahora otra
placa cargada, también infinitamente delgada. ¿Qué campo va a generar? También sigma sobre 2 epsilon 0. Si yo ahora superpongo estas dos placas, ¿y esto qué es entonces? Esta superposición va a ser exactamente igual que eso, como si fuera un conductor. Fíjense ustedes, al superponer, lo puedo hacer, el campo eléctrico cumple con el principio de superposición. Entonces, fíjense de este lado que voy a tener. Esto más esto, ¿cuánto me da? Sigma sobre 2 sobre epsilon 0. Sigma sobre 2 sobre epsilon 0 más sigma sobre 2 sobre epsilon 0 me va a quedar sigma sobre epsilon 0. Que es exactamente el resultado que obtuvimos acá. Dentro del conductor, ¿cuánto voy a tener? 0. Pues tengo sigma sobre 2 epsilon 0 por un lado y lo mismo para el otro. La suma me da 0. Y del otro lado voy a tener, obviamente, sigma sobre epsilon 0 para el otro lado. ¿Ok? Esa entonces es la justificación por la cual, de acuerdo a mi condición del conductor, si es una placa, entonces un plano infinitamente delgado, el campo va a ser este. Y si es un conductor real, el campo va a ser este. ¿Ven ustedes la diferencia? Bueno, espero que les quede claro utilizando este principio de superposición. Vamos a ver un tema más teórico ahora entonces, para que vean exactamente cómo se mueven las cargas dentro de los conductores para hacer que el campo dentro del conductor sea igual a cero. Este tema está explicado en el punto 22.5 del libro, pero lo vamos a ver igual. Imagínense que tengo un recipiente conductor, como si fuera un cilindro, un balde, lo que fuere, que está soportado por un aislante respecto a la Tierra, ¿no? O sea, el conductor es esto que está acá. Y tengo una esfera metálica cargada, y la voy bajando con un piolín colgado, aislante también el piolín, la voy bajando. ¿Qué va a pasar cuando la voy bajando? La bajo, le pongo una tapa, también metálica, para cerrar todo esto. ¿Y qué va a pasar? Esta carga positiva va a inducir cargas negativas en la parte interna de todo el recipiente. Y como el conductor externo, ¿no? El balde este es neutro, va a inducir cargas positivas del otro lado. O sea que va a ocurrir lo que ya vimos al principio de todo. ¿Para qué ocurre esto? Bueno, esto que dibujé acá está un poco más ampliado acá. Las líneas de campo eléctrico, creadas por la esfera, llegan al conductor y mueren en donde, en cargas negativas inducidas dentro del conductor. Del otro lado aparecen cargas positivas que generan la línea como si nada, como si el campo siguiera para el otro lado. El campo dentro del conductor, ¿cuánto es? Cero. Esta carga es igual a esta. El conductor permanece neutro. Estas cargas, como ya dijimos, se llaman inducidas. Si yo sigo bajando la esfera, ¿qué va a ocurrir? Va a llegar un momento que la esfera va a tocar el fondo del recipiente, y entonces ahí se van a compensar todas las cargas positivas con las negativas, que son iguales. ¿Sí? Recuerden que el conductor es neutro. ¿Y qué va a ocurrir? Se van a anular y va a quedar únicamente la carga positiva de afuera. O sea que en una palabra, con este experimento que dice, transferí toda la carga positiva de la esfera al recipiente. ¿Sí? Si yo este recipiente lo miro de muy lejos, bueno, lo voy a ver como si fuera una esfera cargada, ¿no? No voy a ver la deformación, digamos, de que es un rectángulo, sino muy lejos es como si fuera una cara puntual. O sea que desde muy lejos se va a comportar el sistema como si fuera la esfera original cargada. ¿Ok? ¿Se entiende entonces qué es lo que ocurre? Lo que ocurre en los metales, en los conductores, para siempre hacer que el campo dentro de él sea igual a cero.